Soy Skipper, sí, el jefe de jefes. Y estoy aquí para obligarlos a seguir escuchando relatos desclasificados. De lo contrario, llamaré a los muchachos. Así que tú decides. Suscríbete y activa la campanita de notificación. Y saluden a redes de mi parte. Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos. Kowalski, Rico, Cabo. Misión cumplida. El convento de las brujas. Hace algunos años mi pareja y yo teníamos el hábito de irnos de campamento de vez en cuando. Este hábito nació debido a que somos originarios de Durango, de una zona muy desértica, por lo que deseábamos visitar lugares donde todo fuera boscoso y de un clima más fresco, algo muy diferente a lo que ya estábamos acostumbrados. Después de viajar un par de veces, adquirimos algo de experiencia en eso del camping. Incluso nos unimos a un grupo de mochileros en Facebook. Sin embargo, a pesar de que varias veces pudimos visitar algunos lugares no tan lejanos, no nos sentíamos satisfechos. En una ocasión, nos llegó una invitación para acampar en un lugar muy interesante. Se trataba de una zona no muy conocida dentro del estado de Michoacán. Según decían, era una zona no muy concurrida por los turistas, por lo que ofrecía un paisaje virgen a todo aquel que se animara a visitarlo. Según los organizadores del viaje, la zona donde se ofrecía el campamento sirvió hace mucho tiempo como base militar, lugar que hoy en día se encontraba abandonado. Después de ver algunas fotografías, el interés por conocer aquel lugar creció dentro de mí. Este no se parecía a nada que hubiera visto antes. Las fotos mostraban una enorme edificación sobre un cerro, la cual antaño funcionó como cuartel de soldados, y a sus espaldas se encontraban las ruinas de un convento aún más viejo que el cuartel. Aunque no se conocía la fecha exacta, se pensaba que quizás fue levantado en la época colonial. Yo no tardé mucho en convencerme de querer ir, a diferencia de Rodolfo, mi pareja, quien argumentaba que al ser una zona virgen existirían muchos peligros. Yo le respondí que tal vez debería haber menos documentales en la televisión, pues muchas veces en ese tipo de programas exageran para hacer más emocionante la trama y aumentar la audiencia. Para intentar tranquilizar a Rodolfo, me di la tarea de investigar sobre aquel lugar. Al principio no logré encontrar nada, solo la ubicación en Google Maps, pero nada de información sobre el lugar, ni un solo comentario u opinión. Decidí cambiar de navegador y me encontré con una sola página, que en lugar de ofrecerme una opinión sobre el lugar, hablaba de leyendas paranormales atribuidas a ese sitio. Se contaban cosas como que se encontraban objetos relacionados con cultos satánicos, apariciones de fantasmas y hasta una leyenda sobre una especie de nahual que merodeaba la zona. Por aquel entonces era reacia a creer en este tipo de historias, a diferencia de Rodolfo, que siempre ha mostrado un carácter nervioso, así que opté por no mostrarle la información. Al final tuvo que aceptar, pues con él o sin él, yo estaba convencida de ir. Viajamos en avión. Llegamos en un par de días con anticipación, días que aprovechamos para conocer algunos lugares turísticos. En ese tiempo que estuvimos ahí, sentía interés por preguntarle a las personas acerca del lugar a donde iríamos a acampar, cosa que hice apenas tuve oportunidad. Después de saber que aún para las personas locales el lugar era desconocido, decidí no seguir preguntando, hasta que un vendedor, sin que yo le sacara el tema, nos preguntó hacia dónde nos dirigíamos. Le conté acerca del campamento y la zona donde sería. Me atreví a preguntarle si la conocía, a lo que él me respondió que su madre vivió su infancia en un poblado cercano, que si lo deseaba, él podía platicarme de aquel lugar. Aceptamos y lo acompañamos. Aún contábamos con tiempo de sobra para encontrarnos en el punto de reunión del que partiríamos rumbo al campamento. Resulta que el señor atendía una fondita. Como aún no comíamos, aprovechamos para escuchar su relato sobre el lugar al que nos dirigíamos.
El señor era un hombre de baja estatura, moreno y muy sonriente. Mantenía cierto tono curioso al hablar. Comenzó a contarnos que él vivía en un poblado muy cercano a esa zona, lugar que hoy en día se encontraba deshabitado, pues el trabajo se escaseó y todos se mudaron a otros pueblos con mejores oportunidades. Dijo que cuando era niño solían ir a jugar al lugar donde se encuentra el convento abandonado, pues decían que seguido encontraban cosas antiguas que después las vendían en el mercado. De pronto dejaron de hacerlo, pues comenzaron a encontrar objetos raros, como animales muertos, velas de cebo e incluso algunos cuarzos. Aparte de que su abuela comenzó a prohibirle seguir yendo, esto a causa de que una de sus primas desapareció. Su abuela, que era fiel creyente de la brujería, adjudicó la pérdida de la niña a una entidad demoníaca que vivía debajo de las ruinas del convento. Vimos cómo al pobre señor se le rozaron los ojos mientras platicaba sobre la pérdida de su prima. No quisimos indagar más en el asunto. Escuchamos con atención la historia, aunque, sinceramente, creía que la historia estaba basada en supersticiones locales, y probablemente la pérdida de la niña pudo ser causada por un animal salvaje, o simplemente una caída en una grieta de aquellas edificaciones. Se llegó el día, salimos muy temprano. Aún no terminaba de amanecer cuando nos encontramos al resto del grupo. A algunos ya los conocíamos, pues en un par de excursiones concordamos, mientras que el resto del grupo estaba conformado por personas de distintos estados de la República. Además, había un español y un alemán. Viajamos distribuidos en un par de camionetas con doble tracción, muy bien reforzadas en las protecciones de la parte trasera. Las personas con las que nos tocó viajar eran amables y muy extrovertidas. Avanzamos largo tramo por caminos de piedra, hasta que el camino fue reemplazado por una larga brecha de tierra roja. Cuando menos lo esperé, llegamos a una zona de terracería y apenas nos adentramos unos metros, logré ver el pueblo del que nos contó el señor de la fonda. Lucía tal y cual como se deben de ver los pueblos fantasmas, con un aparente abandono, aunque no carecía de belleza. La mayoría de las casas estaban hechas de adobe, con sus tejados rojos. Las pocas puertas que seguían de pie eran de madera sólida. Seguimos hasta adentrarnos en una arboleda que era la entrada a un bosque. Según nos indicaron, ya estábamos cerca, solo era alcanzar un cerro, el cual llevábamos algo de tiempo mirándolo en la lejanía. Nos detuvimos al pie de ese cerro, justo enfrente de una valla. El organizador del paseo se bajó de un vehículo y del otro lado de la valla le esperaba un muchacho, quien, me enteré de manera inmediata, era quien nos rentaría una zona segura para acampar. Dejamos los vehículos en una especie de terraza techada, pues debido a lo boscoso de la zona, además de la inclinación del camino, hacía imposible seguir en coche. Si han tenido la oportunidad de viajar por la sierra o el bosque, pueden entenderme de lo que hablo. Nos colgamos las mochilas y caminamos cuesta arriba por una vereda muy angosta. Durante el camino, pude comprobar que existía mucha fauna en el lugar. Logré ver algunos cacomixtles, un mapache y muchos otros tipos de aves que no identifiqué. Era difícil mantener un paso acelerado, pues el camino, como les mencioné, era muy empinado. Aparte, siempre existe un temor a que te encuentres con alguna serpiente o un insecto venenoso. Algo que me pareció extraño desde el principio fue encontrar ciertas marcas extrañas talladas en la corteza de algunos árboles. Igual no le di mucha importancia, pensaba que probablemente eran señalamientos para no perderse. Cruzamos un par de riachuelos y a partir de allí la zona comenzó a notarse más despejada. Incluso a la lejanía, logré ver algunos arcos enormes de edificaciones destruidas, algunas torres y cimientos. Al llegar, nos encontramos con un par de personas a caballo, quienes se suponían cuidaban la zona, aunque su aspecto daba mala pinta. Apenas nos vieron, saludaron a los organizadores y se fueron.
El chico que nos venía guiando nos llevó hasta una casita junto a una planicie donde nos instalaríamos. Procedimos a levantar el campamento. Una vez que estaba todo listo, comenzamos a explorar la zona. Me sorprendió mucho encontrar una pequeña capilla. Ahí nos encontramos a una señora encendiendo veladoras. Me parecía increíble que una mujer de su edad viviera en aquella zona tan desolada. Esa primera noche decidimos quedarnos en el campamento, pues fue muy largo el camino y nos sentíamos cansados. Encendimos una fogata y, entrando en un ambiente ideal, comenzamos a contar historias sobre fantasmas hasta que el cansancio nos venció a Rodolfo y a mí. Nuestra casa de campaña se encontraba un poco alejada del resto del grupo, situada exactamente mirando hacia la edificación que deduje sería el convento, pues a simple vista había algunas esculturas de tipo religiosa, una especie de virgen a la que le faltaba la cabeza, además de una cruz incrustada en los arcos. En la madrugada salí de la casa de campaña, sentía ganas de orinar. Rodolfo ni siquiera se movió cuando me levanté, así que no tuve cuidado de hacer ruido. Sus ronquidos cubrían todo el sonido que pudiera llegar a hacer. Crucé por la fogata que se encontraba completamente vacía, salvo por un par de chicos que estaban dentro de sus bolsas de dormir. No aguantaba las ganas de orinar, pero no encontraba un buen lugar, así que caminé más hasta que encontré un buen sitio detrás de un árbol. Cuando regresé, me quedé un rato afuera de la tienda de campaña mirando las ruinas. Iluminé con una lámpara que traía conmigo, y cuando mi luz alcanzó las esculturas de la Virgen decapitada, empecé a ver como pequeñas llamas entre los escombros del lugar. Eran muy extrañas, pues las miraba a detalle y parecían flotar en el aire, a diferencia de cuando se enciende una fogata. Aparte de que no soltaban nada de humo. Era un fenómeno extraño que, de cierta manera, en lugar de producirme temor, me causaba admiración. Me enfoqué en esas pequeñas llamas y me di cuenta que en la lejanía se escuchaban murmullos. Intenté de inmediato tratar de encontrar el lugar donde provenían esos sonidos, pero al hacerlo, comencé a escucharlos cada vez más cerca. Esto logró asustarme, pues no lograba ver a nadie y el sonido se seguía acercando. De pronto, escuché esos murmullos dentro de mi oído. Eran voces extrañas. No entendía ni una sola palabra. Es más, ni siquiera estoy segura de que fueran palabras lo que escuché. Lo único que les puedo jurar es que esas voces no eran humanas. El miedo terminó por hacerme perder el control y mi única reacción fue gritar. Cuando menos acordé, ya estaba Rodolfo a mi lado preguntándome sobre lo que había pasado. Por suerte, los murmullos desaparecieron, al igual que las flamas en la lejanía. Intenté explicarle lo que había visto y escuchado. Rodolfo dijo creerme, pero él es muy miedoso en esos asuntos y siempre está intentando buscar una manera de explicar esos fenómenos con la finalidad de no sentir miedo. Regresamos a la tienda de campaña. Abracé a Rodolfo y me quedé dormida. Al día siguiente, iríamos a explorar el lugar que había funcionado como campamento militar, el cual se encontraba un poco más arriba del cerro. No estábamos muy alejados de la zona. Mientras caminábamos, no podía dejar de pensar en lo que presencié esa madrugada. Recordé lo que nos contó el señor del pueblo, de cómo su prima se perdió en aquella zona. De igual manera, se me vino a la mente lo que leí en el blog de internet. No quise sugestionarme, así que intenté no pensar en ello. Llegamos a la zona. Esta construcción no se veía deteriorada, era algo simple, unas cuantas torres, zonas despejadas para entrenamiento, todo invadido por la maleza, aunque, como les dije, la mayoría de torres y edificaciones se mantenían en buen estado. Llegamos hasta un patio, donde la vista panorámica era algo espectacular. Desde allí se veían algunos poblados.
Después nos dirigimos a los pasillos, donde encontramos una sala con escaleras que daban a un subterráneo. Estas se encontraban enrejadas. Supuse que no nos dejarían entrar, pero uno de los organizadores comenzó a llamar a votación por si queríamos ingresar. Esto gracias a que la reja no mantenía ningún candado ni llave ni nada que nos impidiera el acceso. Según él, ese túnel nos llevaría por varios puntos. Uno de ellos era el convento cercano al campamento. Los demás daban a algunos poblados que pudimos contemplar cuando estuvimos mirando desde uno de los patios. La mayoría del grupo votó por explorar el túnel, así que tuvimos que entrar. Todos comenzaron a iluminar con las lámparas de su celular, mientras que Rodolfo y yo sacamos nuestras lámparas. Como uno de los organizadores no contaba con lámpara, nos pidió de favor que le prestáramos una de las nuestras. Caminamos y nos encontrábamos muchas cosas antiguas. Todo el lugar mantenía un olor a humedad muy desagradable. Estuve a punto de pedirle a Rodolfo que regresáramos, pues a medida que avanzábamos, el olor era más intenso. Justo estaba por decirlo cuando nos paramos frente a unas escaleras. El organizador al que le prestamos la lámpara subió. De inmediato nos indicó que estábamos justo debajo de las ruinas del convento. Subimos y la luz del sol era muy fuerte. Escuché un sonido de asombro proveniente del resto del grupo. Apenas al recuperar la vista, supe que era lo que les había asombrado. Nos encontrábamos en una habitación sin techo, llena de símbolos extraños, de esos que se utilizan en ritos satánicos. Sobre todo, lo que más impactaba era una imagen de la Virgen a la que se le habían colocado clavos en los ojos, mostrando un aspecto muy tétrico. Aparte, sobre el piso, vi crucifijos envueltos en alambre de púas. Todo esto lucía aterrador y de mal gusto. El organizador comenzó a platicar que aquel lugar funcionó un tiempo como guardia de una secta satánica, que con el paso del tiempo desapareció. Yo le pregunté que si las personas que vivían en los alrededores sabrían acerca de lo ocurrido, a lo que me respondió que la única que vivió en ese lugar durante esa época era una señora de avanzada edad que vivía sola con su hijo en una casa junto a la capilla. Deduje que se trataba de la señora que había visto colocando las veladoras en la capilla. Seguimos caminando entre las ruinas de aquel convento por todo el resto de la tarde. Después regresamos al campamento. Sonará extraño, pero después de haber visto la imagen de la Virgen con clavos en los ojos, comencé a experimentar cierto malestar. Sentía náuseas y no lograba sacarme la imagen de la mente. Rodolfo se dio cuenta de que me sentía mal, así que me pidió que me recostara un rato. Lo hice, y cuando desperté, las náuseas habían desaparecido, y en el horizonte el sol estaba cayendo. Quise caminar para desentumirme, así que me dirigí a la capilla. Ahí me encontré con la señora que vi cuando llegué. Estaba prendiendo veladoras de nuevo. La saludé y me pidió ayuda para retirar algunos vasos vacíos del altar. Me comenzó a hacer plática y aproveché esto para intentar preguntarle acerca del convento, pues pese a lo que me ocurrió la noche anterior, no dejaba de sentir un enorme interés por conocer la historia de este sitio. La señora se llamaba Petra. Decía que siempre había vivido en ese lugar, que aunque sus hijos le ofrecieron mudarse con ellos, ella siempre se negó, pues se consideraba a sí misma como una especie de guardiana de la zona, ocupación que le fue heredada por su madre. Yo le pregunté que si ese cargo era solo como heredera de la tierra, a lo que ella me contestó que no era solo eso, sino que la tierra sobre la que fue edificado el monasterio era tierra de poder, lo que hacía muy necesario aplacar las fuerzas que vivían bajo la tierra. Le pregunté sobre cómo actuaban esas formas, a lo que me respondió que el problema en sí no era tanto las fuerzas, sino el tipo de personas y entidades que atraía. La interrumpí para preguntarle si era por eso que existió un culto satánico en el lugar, a lo que me respondió que sí, pero que también eran atraídos otros seres como brujas. Me quedé pensando un par de segundos
y enseguida le pregunté si las brujas no eran personas. Ella me contestó que no, que a veces aparecían como mujeres, pero que su verdadera apariencia era muy distinta. Quise contarle acerca de lo que vi la noche anterior, pero en ese momento nos interrumpió Rodolfo, que venía para mostrarme que en el horizonte llegaba una parvada de pájaros. Así que me despedí de doña Petra. Esa noche platicamos con los extranjeros, quienes nos platicaron que ellos también vieron pequeñas flamas al igual que yo en las ruinas, aunque no escucharon nada. La plática llevó de nuevo a tocar el tema de lo paranormal, lo que hizo sentir incómodo a Rodolfo, por lo que decidimos abandonar la fogata. Nos quedamos un rato viendo las estrellas hasta que escuchamos un alboroto. Nos levantamos y fuimos a ver qué ocurría. Resulta que doña Petra había sufrido una embolia y entre varios de los muchachos del grupo la llevarían hasta uno de los vehículos para trasladarla a un hospital. Nosotros nos devolvimos al campamento. Supuestamente, al día siguiente visitaríamos el pueblo fantasma de regreso. Desgraciadamente, esa noche fue la más larga y aterradora de mi vida. Me desperté en la madrugada, pues comencé a escuchar como rasguños afuera de la casa de campaña. Apenas me senté, noté que Rodolfo no se encontraba dentro de la bolsa de dormir. Me puse mi chamarra y tenis, salí de la tienda y afuera no lo encontré. Pensé que Rodolfo había ido al baño, así que decidí esperarlo sentada en un tronco que estaba justo enfrente de nuestra tienda. Pasó más de una hora y Rodolfo no regresaba. Me puse de pie e iluminé con la lámpara directo a las ruinas con la esperanza de encontrarlo. Por fortuna, lo vi que allí estaba de espaldas. No se movía, solamente estaba quieto. Intenté hacerlo voltear silbándole, y esto no lo hizo reaccionar, así que lo llamé por su nombre en voz alta. Tampoco esto funcionó, al menos no de la manera que yo deseaba. Al contrario, apenas terminé de gritar su nombre y él inmediatamente comenzó a caminar en dirección al monasterio abandonado. Sin pensarlo dos veces corrí hacia él, pero no lo alcancé, pues me encontraba a una distancia considerable. Vi cómo se adelantó entre las ruinas, ingresando por uno de los arcos. Me quedé quieta, no deseaba entrar allí y tampoco quería dejar a Rodolfo adentro. Pensé un momento en la situación y rápidamente fui con los dos excursionistas extranjeros, quienes accedieron de buena manera a acompañarme. No sé si en verdad no tendrían miedo o quizá les daba pena dejarme ir sola. Entramos a las ruinas iluminando todo el área con nuestras linternas. Yo llamaba a Rodolfo en voz alta. Conforme nos íbamos adentrando, yo notaba que los señores se ponían cada vez más nerviosos. Uno de ellos, el que venía de España, se volteaba para iluminar detrás del camino, pues según él, escuchaba como si alguien nos viniera siguiendo. Sinceramente, su comportamiento me ponía más nerviosa. Y cuando me siento así, suelo ser un poco grosera. Fue por ello que me giré y le pedí que si sentía miedo, estaba en todo su derecho de regresar al campamento, que yo seguiría buscando a Rodolfo sola. El hombre se disculpó, pero no regresó al campamento. Al contrario, nos motivó a seguir adelante. Así que seguimos buscando. Sería por su gestión, pero apenas volvimos al camino, y yo también comencé a escuchar que alguien nos seguía. No era un sonido como de pasos, sino como alguien que se arrastra. Esto, unido a otro sonido como de pisadas de pezuñas de algún animal muy pesado. El miedo me estaba venciendo cuando logré ver a Rodolfo. Estaba parado frente a una escultura religiosa en ruinas ya sin forma. Me asustó mucho ver su cara. Ese rostro del que estoy enamorada lucía vacío, mirando hacia la nada, como si algo se hubiera llevado su alma. Intenté llamarle en voz baja, pero no respondía. Se mantenía allí, inmóvil. Uno de los señores que me acompañaban se me acercó y en voz baja me sugirió que no le habláramos de golpe, pues si estaba sonámbulo, esto pudiera hacerle daño. Yo les dije que nunca lo vi hacer eso anteriormente, y hasta donde le conocía de años de vivir juntos,
Jamás me dijo que padecía sonambulismo. Agarramos a Rodolfo de los hombros y él se dejó llevar sin poner resistencia. Durante el camino de regreso, ya no escuché ni las pisadas ni ningún otro sonido extraño. Tardamos un poco más en regresar, pues íbamos lentos. No entendía cómo fue que Rodolfo hizo todo ese recorrido dormido. Era imposible. El camino no estaba muy parejo, era muy desigual y con algunos agujeros en los que si no prestabas la atención adecuada, caerías. Me ayudaron a colocarlo dentro de la tienda. No comprendía cómo era que no se despertara con tanto movimiento. Le agradecí a los señores por haberme ayudado. Después me metí a la tienda y me quedé sentada mirando a Rodolfo. Él se quejaba mucho y no dejaba de moverse de un lado a otro. Parecía estar teniendo pesadillas. No logré dormir aquella noche, ni nadie en el campamento. A los pocos minutos, despertó gritando, aruñándose la cara. Decía que había visto a una bruja. Con algo de trabajo intenté tranquilizarlo. Lo abracé muy fuerte en lo que pasaba su ataque de nervios. Una vez que volvió en sí, le dije que todo había sido una pesadilla, mientras que él mencionaba que todo lo que vio parecía real. En ese momento no quise preguntarle acerca de lo que vio, pues lo que yo buscaba era que se tranquilizara, así que en lugar de asediarlo con preguntas, seguí abrazándolo. De un momento a otro, comenzamos a escuchar gritos en el campamento. Salimos de la tienda de inmediato. Todo alrededor estaba cubierto por una neblina espesa que nos impedía ver quiénes se encontraban gritando. Rodolfo me apuntó en dirección a la fogata, diciéndome que allí estaban las luces que yo había visto. Uno de los excursionistas corrió hacia nosotros para indicarnos lo que estaba pasando. Las brujas están paradas en círculo alrededor del campamento, nos dijo. Nos acercamos con el resto del grupo. Algunos estaban rezando, mientras que otros lloraban de miedo. Yo me sentía tanto confundida como aterrada, pues desde esa distancia pude ver aquellas brujas de las que hablaban. Aunque no se veían muy claramente, ahí estaban sus siluetas junto a las llamas que vi la primera noche que pasé en aquel lugar. Aunque no eran muy visibles, les puedo asegurar que mantenían una forma parecida a la de una persona mayor muy encorvada. No se movían, solo se quedaban quietas mientras lanzaban unos chillidos horribles. Una señora del grupo nos pidió que nos uniéramos en oración, pues esto mantendría a raya a las brujas, cosa que hicimos sin dudar. No sé por cuánto tiempo estuvimos orando, porque cuando me di cuenta el sol ya estaba saliendo, y esto hizo que las siluetas de las brujas y las flamas se desvanecieran. De inmediato comenzamos a retirar el campamento, mochilas a la espalda y comenzamos a caminar hacia abajo del monte. Ninguna persona del grupo dejó de hablar del fenómeno que presenciamos. Yo busqué de inmediato la compañía de la señora que nos pidió hacer oración, quien caminaba a unos cuantos metros detrás de nosotros. Vi que ella iba rozando con las palmas de sus manos los símbolos que yo noté en los árboles cuando llegamos. Al ver que hacía eso, le pregunté si sabía algo acerca de esas marcas. Ella me respondió que sí, que no todos los símbolos eran iguales, que algunos parecían formar un tetragramatón, lo cual indicaba que ofrecía cierta protección al lugar. En cambio, en otros árboles encontraba símbolos desconocidos para ella, pero que casi estaba segura de que funcionaban de manera negativa. Quizás fueron tallados por alguna bruja que deseaban invocar al demonio. Apenas escuché esa palabra, le pregunté que si ella consideraba que aquellas siluetas que vimos en la noche anterior eran brujas. Ella me dijo que sí. Sin embargo, estaba por enterarme que una bruja no era lo que yo creía, pues yo pensaba que estas eran mujeres que practicaban la hechicería. Incluso le comenté eso directamente. Ella me explicó que también ese tipo de mujeres son conocidas como brujas, pero no era el caso de las siluetas que vimos, que quizá alguna de ellas fueron humanas en una vida pasada.
Desgraciadamente, la mayoría de ellas son solo presas de demonios que pueden tomar la forma que quieran y solo las utilizan para poseer un cuerpo físico, solo mientras siguen con vida. Ya después, solo estarán atadas a un lugar del que no podrán salir. Seguimos caminando cuesta abajo cuando las personas que iban por delante de nosotros hicieron una parada abrupta. Me adelanté para ver qué sucedía. Todos estaban observando un animal muerto, o eso parecía a primera vista, pues su forma era como la de un venado. Sin embargo, cuando lo vi más detalladamente, noté que su piel no estaba cubierta por pelo y su rostro era algo espantoso. Aunque no soporté mirarlo por largo rato, casi puedo jurarles que ese rostro era mezcla entre un ciervo y un ser humano. Esa cosa no estaba muerta. Comenzó a lanzar unos chillidos horrendos. Escuché a la señora que me habló de las brujas gritar: «¡Brujería! ¡Eso es brujería!». La gente comenzó a correr y yo detrás de todos ellos. Lo único que queríamos es alejarnos de esa cosa. Llegamos pronto a los vehículos. Al abordarlos, le pedimos a los organizadores que nos fueran a dejar directo a una ciudad habitada. No queríamos saber nada de aquel lugar. Todo el camino noté raro a Rodolfo. Su mirada estaba perdida a la nada. Le hablaba y tardaba algo de tiempo en responderme. Quizás suene algo exagerada, pero él no es así. Su carácter es más bien alegre, platicador, incluso bromista, pero en esos momentos su mente estaba en otro lado. Regresamos a Durango de inmediato sin ningún inconveniente. Quisiera decirles que la historia acaba aquí, mas no fue así. Tal como les dije, Rodolfo se mostraba extraño, y no solo eso, le comenzaron a ocurrir cosas espantosas de las que yo misma fui testigo. Para empezar, no hubo noche en que no tuviera pesadillas. Siempre me despertaban sus gritos. Siempre me contaba que veía los espectros de brujas, que éstas querían hacerle daño. Yo intentaba tranquilizarlo, sin embargo, cada noche era lo mismo. Después comenzaba a gritar que estaba solo. No toleraba verse al espejo, lo que le llevó a dejarse la barba larga. Él me decía que su reflejo no respondía a sus movimientos, cosa que yo pude comprobar. Efectivamente, su reflejo gesticulaba movimientos que él no estaba realizando, como arquear las cejas o mover los labios. También comenzó a experimentar una temporada de mala suerte. Tuvo un par de accidentes en coche, lo despidieron del trabajo sin justificación. Solía ver, ya sea en una ventana o en la lejanía, una silueta como de mujer vestida con una túnica negra, muy semejantes a las que vimos en aquella excursión. Ya estábamos desesperados, por lo que buscamos ayuda. Fuimos con un par de curanderas, y aunque siempre seguíamos sus tareas, jamás conseguimos un buen resultado. Al contrario, las cosas empeoraron, a tal punto que mirábamos estas siluetas en la habitación, aunque esto solo pasaba cuando Rodolfo estaba conmigo, pues algunas veces que me tocaba estar sola, yo no vi nada, todo el día pasaba normal. Por consejo de una compañera del trabajo, fuimos a dar al consultorio de un parapsicólogo, quien, después de analizarnos, dijo que un ente parasitario entró en el cuerpo de Rodolfo. Para ayudarnos, nos dio una serie de instrucciones. Lo primero era conseguir una lámpara de aceite, no cualquiera, era especial para aceite sacro. Me costó algo de trabajo conseguirlo. De hecho, tuve que ir a un mercado de esos donde venden hierbas y cosas de santería. Lo segundo a conseguir era aceite bendito. Para conseguirlo, me dirigí a una tienda de artículos religiosos. Compré el aceite y después me metí a misa. Según me indicó el parapsicólogo, era necesario que el aceite fuera bendecido ante el Santísimo. Me quedé a misa y al final, cuando el padre se acercó a bendecir las cosas, me vio con la bolsa de aceite y me miró raro. Se acercó a mí para pedirme que lo esperara un poco.
Me quedé sentada en una banca esperando. El padre me preguntó sobre el uso que le daría al aceite. Le conté mi historia. Me escuchó sin interrumpirme, aunque no sé si me creyó, pues al final me dijo que esperaba que no lo fuera a utilizar para hacer brujería. Yo le respondí que no y me alejé rápidamente. Lo último que teníamos que hacer era acudir de nuevo y llevarlo todo. Así lo hicimos. Encendimos la lámpara y el parapsicólogo comenzó a realizar una oración. Después le pidió a Rodolfo que sacudiera todo su cuerpo, comenzando por los pies y al final la cabeza. Una vez que empezó a hacer esto, la lámpara comenzó a soltar mucho humo. Quizá no me crean, pero les juro que el humo tomaba formas. Se veía la cara del diablo. Cuando el aceite se agotó, el parapsicólogo nos indicó que podíamos irnos. Después de ese ritual, todo volvió a la normalidad. Ya no hemos vuelto a salir de viaje, aunque sí tenemos planeados algunos. Claro que ahora viajaremos con protección, pues no sabemos qué otras cosas nos pueden atacar en otros lugares. No quiero ni pensar qué es aquello que se esconde en esas ruinas del convento. A veces pienso que las apariciones de brujas eran solo la punta del iceberg. También no puedo evitar pensar en que quizá Doña Petra sí era en realidad una guardiana de aquella fuerza sobrenatural, pues apenas dejó el lugar, comenzaron las apariciones de manera más fuerte. Hasta la fecha, no he vuelto a investigar la localización del convento, pues ni de broma siento ganas de volver. ¿Quién sabe de qué sería capaz esa maldad? Esta fue mi historia. Les recomiendo que siempre que vayan a viajar, no solo lleven cosas básicas, también intenten llevar algo de protección espiritual. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.